Bienvenidos a Vida en Abundancia. Jesús dijo: yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Tu mejor momento es ahora. Llénate de fe, esperanza y amor. Con vosotros, vuestros amigos Samuel y Raquel, desde las Iglesias Río de Vida. Bienvenidos a este programa de cada jueves en la mañana con todos ustedes. Aquí estamos, felices de poder compartir un ratito juntos y de poder tener, creo yo, que un bonito, buen programa. Algo así que nos vaya a enseñar, nos vaya a bendecir y sobre todas las cosas creo que vamos a intentar hacerlo con buen gusto, ¿vale? Buenos días, Samuel. Hola, Raquel, ¿cómo estamos? Y yo bien. Yo también contento de estar aquí un día más con un tema súper interesante para que podamos compartir en este día. Uno de esos programas... ¿Qué? No sé cómo definirlo, que nos vaya a dejar a todos... atónitos. No, pero vamos a aprender. ¿Cómo es? Uno de esos títulos tuyos Sí. que nos lleven un poco al desconcierto. La tormenta. De esos programas que yo mejor no haber venido. El título es La tormenta perfecta, así que vamos a hablar de la tormenta perfecta. Tú lo que tienes que dejar es de ver la tele. No, bueno, me gusta. Porque no hay una película que se llama escucha, así, La tormenta perfecta. Sí, hay una. Sí, hay una Pero película que se llama así, a mí con George Clooney. Sí, a mí me gusta el mar. No sé si se dice así, pero en español le decimos así. Me gusta el mar, me gustan las olas, me encanta. Te gustan las olas, ya. Me gusta caminar sobre el mar. ¿Te gusta caminar sobre el mar? Pues iba a decir algo feo. No. Iba a decir algo un poco complicado. Iba a decir que con ese peso en vez de caminar te hundes. Pero bueno, vamos a hablar del tema y vamos a ir Ya, nos metemos en tema. La tormenta perfecta. Tormenta perfecta. Bueno, pues señores, vamos a ver en esta mañana qué aprendemos de las tormentas, si son perfectas o no. Vamos a verlo, ¿de acuerdo? Vamos a leer un pasaje muy interesante que es muy conocido. Marcos capítulo 4, versículos del 35 al 41. Marcos 4, del 35 al 41. Y vamos a leer de un momento donde sucede una tormenta y donde sucede una serie de cosas muy interesantes. Así que, ¿puedes leer el pasaje? Sí. Vamos para allá. Al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: crucemos al otro lado del lago. Así que dejaron a las multitudes y salieron con Jesús en la barca, aunque otras barcas los siguieron. Pronto se desató una tormenta feroz y olas violentas entraban en la barca, la cual empezó a llenarse de agua. Jesús estaba dormido en la parte posterior de la barca, con la cabeza recostada en una almohada. Los discípulos lo despertaron. «Maestro, ¿no te importa que nos ahoguemos?», gritaron. Cuando Jesús se despertó, reprendió al viento y dijo a las olas: «Silencio, cálmense». De repente el viento se detuvo y hubo una gran calma. Luego él les preguntó: ¿por qué tienen miedo? ¿Todavía no tienen fe? Los discípulos estaban completamente aterrados. ¿Quién es este hombre?, se preguntaban unos a otros. Hasta el viento y las olas le obedecen. Bueno, ahí está este precioso pasaje que hemos leído, muy interesante, de un momento de tormenta donde Jesús duerme y los discípulos se ponen nerviosos, ¿no? Y lo primero que quiero resaltar sobre este texto es que Dios siempre está en el movimiento. Donde hay movimiento, ahí está Dios, ¿de acuerdo? Dios no está donde las cosas se han parado, se han detenido. Dios siempre está en el movimiento y siempre está provocando movimiento. De hecho, con Dios siempre estamos de viaje, siempre vamos hacia algo. Y Dios está metido en aquellas personas que están hoy dirigiéndose hacia algo. Por eso es tan importante que aprendamos a estar en el movimiento de Dios, porque Dios se mueve, a Dios le encanta moverse, ¿no? Fíjate que en este pasaje Él le da a sus discípulos un claro mensaje, ¿no? Y le dice así: pasemos al otro lado. Y cuando Jesús dice pasemos al otro lado, Él está remarcando tres cosas muy interesantes. La primera es que siempre hay otro lado.
¿vale? Que lo que estoy viviendo tiene otro lado, que lo que está pasando siempre tiene otro lado, que todo lo que vemos siempre tiene otro lado. ¿De acuerdo? Cuando él dice pasemos al otro lado, el primer mensaje está diciendo siempre hay otro lado. Probablemente hay personas que nos están escuchando, nos están viendo hoy, que dice lo veo todo muy negro en este momento, estoy teniendo problemas, aquí hay una tremenda tormenta. Bueno, hay otro lado, ¿de acuerdo? La segunda cosa que dice Jesús, dice pasemos, ¿de acuerdo? Lo que estaba diciendo Jesús es, no vas a ir tú solo, yo voy a ir contigo. Por eso él usa esa palabra que dice pasemos, que no estamos solos, que cuando Jesús nos envía a algo, Él siempre nos acompaña, Él siempre nos lleva con Él, ¿de acuerdo? Entonces Jesús siempre nos lleva. Pero la tercera información que está diciéndole Jesús con el pasemos al otro lado es que hay algo nuevo para ti, ¿de acuerdo? Hay algo nuevo para ti. Entonces me parece muy interesante porque con esa frase pasemos al otro lado, Jesús está dando una información tan increíble, tan grande, sí, ¿no? Lo que pasa es que es una frase que la leemos así de rápido y no nos damos cuenta, no nos damos cuenta, pero sí es verdad que en esa frase está todo eso contenido si la analizáramos bien. O sea, claro. Ciertamente sí es verdad. Pasemos al otro lado implica de que alguien más va a pasar contigo. O sea, o más bien Jesús va hacia el otro lado y te toca a ti ir detrás de Jesús. O sea, que definitivamente no vas a estar solo. Es verdad que a veces no tenemos la información porque no la sabemos sacar de lo que leemos. Por eso dice la palabra de Dios escudriñar las Escrituras. Las Escrituras, claro. Porque y es verdad que leemos, pasemos al otro lado, y es como que obviamos que es en plural y no es en singular. Entonces, si es en plural, quiere decir que no vas tú solo, alguien más va contigo. Obviamente es quien te dio la orden, Jesús. Fíjate que es muy interesante, pero ellos deciden pasar al otro lado, se van en la barca con Jesús, y dice que otras barcas les seguían, ¿de acuerdo? Había Bueno, a veces pensamos que ese pasemos al otro lado tiene que ver con la gente que nos acompaña y no con Dios. Totalmente. Entonces, y fíjate, pero lo primero que sucede es que viene una gran tormenta, ¿no? Entonces aquí está la idea, las tormentas están para interferir nuestro destino, porque el enemigo sabe que cuando nos movemos vamos hacia algo. Entonces siempre va a haber una tormenta en nuestro movimiento. Entonces, en vez de sorprendernos tantos de las adversidades que trae la vida, deberíamos estar preparados que en cualquier momento viene una tormenta, ¿no? Y tenemos que estar preparados. Por eso hay momentos difíciles en la familia, en diferentes etapas de la vida. No es lo mismo la adolescencia que la juventud, o la juventud que la madurez, o la madurez que la vejez, ¿no? Y también en los negocios, ¿no? Y hay tormentas que suelen desatarse y como la famosa tormenta perfecta, ¿no? Que de repente aparece de la nada, ¿de acuerdo? Y fíjate que los marineros, cuando están navegando y ven el horizonte del cielo rojo, saben que va a haber tormenta. Entonces, cuando se ve sangre en el horizonte es porque va a haber una tormenta impresionante al día siguiente, ¿no? Fíjate, O sea, que quiere decir que siempre hay señales antes de una tormenta. sí, siempre hay señales. O sea, y deberíamos tener esa sensibilidad para darnos cuenta que sí, Dios hará cosas extraordinarias, pero hoy nos podemos encontrar con una tormenta en medio de nuestra ilusión de pasar al otro lado, ¿no? Ya, pero a lo mejor hay tormentas que no hemos sabido ver. Efectivamente, probablemente. Hay muchas tormentas que no sabemos ver y que vienen. Sí, o sea, a lo mejor hay tormentas que no estamos sabiendo ver y Dios nos está dando señales, y a lo mejor porque no las estamos sabiendo ver no metemos de lleno. Por ejemplo, cuando a mí me gusta mucho el tema del mar y todo eso, y cuando de repente baja drásticamente la temperatura en medio del mar es porque se va a desatar una tormenta también. Entonces hay ciertas cosas que desatan las tormentas en las cuales hay que ser, uno mira, hoy en día tenemos la predicción del tiempo, pero en la antigüedad no existía. En la antigüedad salían, estaba el sol brillante, pero se podía desatar una tormenta perfecta, ¿no? Entonces, fíjate que tenemos la tendencia a creer que la gente está por encima de nosotros. Los que están por encima de nosotros no tienen problemas, ¿de acuerdo? Y no nos damos cuenta que la gente que está por encima de nosotros no solamente tiene nuestros problemas, sino tiene problemas mayores que los que nosotros tenemos. ¿De acuerdo? Entonces, y por eso yo quiero recalcar algo, nadie tiene menos tormentas. Entonces,
cuando estás en tu iglesia y ves a tu pastor, no pienses que tu pastor tiene menos tormentas que tú, ¿de acuerdo? Probablemente tiene muchas más tormentas, ¿no? Y siempre van a haber olas que golpeen tu paz y que te van a distraer de tu destino, ¿de acuerdo? Siempre. Lo que pasa es que es verdad que todas las cosas siempre las medimos por cantidades. Y es verdad que es como que si yo tengo más problemas que tú, lo que pasa que es que la tormenta con una que tengas ya es suficiente, ¿no? Y ya te rompe la vida o te quita la paz. Totalmente. Y es como, no, pero es que yo he tenido más problemas que tú en la vida, con lo cual es como que yo sé más que tú o como que yo valgo más que tú. Vete tú a saber, ¿no? Pero es verdad que siempre miramos a la gente como a ver quién ha sufrido más en la vida. Y basta un sufrimiento para saber ya lo que es el dolor, ¿no? Totalmente. Fíjate que luego nunca estamos contentos con lo que tenemos, ¿no? Entonces, los feos quieren ser guapos para que se fijen en ellos de vez en cuando y los guapos quieren ser feos para que se dejen de fijar en ellos, ¿no? Entonces, no, esto no. Este ejemplo es malo. Es malo. O sea, no. Sí, que los feos quieren ser guapos, sí, pero que los guapos quieren ser feos, jamás. Bueno, luego te pongo otro ejemplo, ¿no? No. Los que no tienen hijos quieren tenerlos y los que los tienen desean regalarlos en ciertos momentos de su vida, ¿no? Eso te lo eso compro. También, ¿no? Lo que puede ser es estos que van persiguiendo la fama y quieren ser famosos para que les saquen fotos. Y hay muchos famosos que no desearían esa fama. Totalmente. Ese ejemplo sí estaría. Hablo de los Te voy a guapos. poner otro. Las solteras están locas por casarse y más de una casada está deseando regalar al esposo. Este te lo compro, pero vamos, te lo compro. Espero que no sea tu caso, ¿vale? Pero este te lo compro. Yo en más de una ocasión, has deseado regalarme, ¿no? Bueno. Pero con lacito y todo, ¿eh? Usted dígame el color del lacito y yo se lo envío. Bueno, y con tarta incluida. Mira, siempre hay una ola que va a intentar destruir tu destino, que te va a intentar boicotear, ¿no? Y nadie se escapa, ¿no? Fíjate que las olas vienen para frustrar la gracia de Dios en nuestras vidas, ¿de acuerdo? Esas olas, el problema de ellos no era la tormenta, era esas olas que estaba haciendo que el barco se anegase, ¿no? Y las olas de la vida, los golpes de la vida vienen para frustrar esa gracia de Dios en nuestras vidas, para romperla, ¿no? Y ahora, algo que tenemos que entender es que cuanto más éxito, más olas. Sí. Entonces, sí, habitualmente traducimos éxito como ausencia o carencia de olas, y es totalmente lo contrario. Cuanto más éxito tenemos o cuanto más adquirimos o más cosas conseguimos hacer, creo que más problemas tenemos. Totalmente. Creo que tener cosas, entiéndanse con tener cosas, creo que tener una gran empresa o tener una iglesia que funcione es un mayor peso de responsabilidad. Totalmente. Y ese mayor peso de responsabilidad inevitablemente va a requerir de más olas. Eso es así, ¿eh? Entonces, solo una tormenta que no sea enfrentada de manera correcta va a poder vencernos. Sí. Y ahí tenemos unos discípulos que están con Jesús que no saben manejar la situación. Y eso es lo que nos pasa muchas veces en la familia, en los negocios, en la iglesia. No sabemos manejar la situación, ¿no? Fíjate que a mí me parece curiosa la frase que cuando Jesús calma la tormenta y eso, la pregunta que les hace a los discípulos, ¿todavía tenéis miedo? Como que para Jesús era algo que sus discípulos ya tendrían que haber vencido. O sea, Jesús les dice, ¿todavía tenéis miedo? ¿Todavía no? O sea, ¿no tenéis fe? O sea, a día de hoy, con todo lo que habéis vivido, con todo lo que habéis pasado, con ya las experiencias, al tiempo que llevo con vosotros, ¿todavía tenéis miedo? Como que Jesús hace una pregunta obvia para los discípulos, ¿vale? Como diciendo, chicos, se supone que tendríais que estar en otro nivel, se supone que ya tendríais que ver las cosas de otra manera, se supone que ya tendríais que vivir la vida o las dificultades desde otro punto de vista, que no es el temor sino la fe. Me parece muy curiosa esa pregunta de ¿todavía tenéis miedo? Como que Jesús, me imagino que se asombraría al ver la reacción de sus discípulos, ¿no? Porque desde luego la reacción de los discípulos fue la muerte. O sea, ni que no supieran nadar, no sé. Entonces, sí es verdad que muchas veces creo que las tormentas vienen un poco para saber, para demostrarnos
lo que sabemos o no sabemos, lo que somos o todavía no somos. Porque es sorprendente, ¿todavía tenéis temor? O sea, Jesús les dice, nenes, o sea, en el punto de... Y creo que es verdad que muchas tormentas vienen a nuestras vidas y sacan de nosotros eso que alardeamos decir de tener y no tenemos. O sea, se supone que hay cristianos que anda que no han pasado cosas por la vida. Les viene la tormenta y retroceden al primer día de su cristianismo, que no sabían nada. Y ahí es donde Jesús llega y te dice, oye, pero con todo lo que has vivido, con todo lo que has pasado, con las cosas que yo he hecho por ti y todavía tienes esta reacción. O sea, que creo que a veces las tormentas son muy buenas para equilibrar qué hemos aprendido y qué decimos tener. Fíjate que estos días estaba meditando en algo y es lo siguiente, ¿no? Es interesante que nadie consuela el éxito, pero sí el fracaso. Sí, claro. Fíjate que la gente critica el éxito de otros, pero no hemos aprendido a consolarlo porque pensamos que el éxito no duele. Sí, claro. Entonces, fíjate que A ver, porque el éxito viene envuelto en una sonrisa. Claro. Y esa sonrisa camufla los dolores. Pero fíjate que la gente que llegó, ¿de acuerdo? Claro. Pasaron por las mismas... Lo más grande. Escucha, pasaron por las mismas tormentas que aquellos que no llegaron, ¿de acuerdo? Y duelen más, ¿sabes por qué? Porque no se rindieron. Hombre. Entonces, consolamos el fracaso, pero no hemos aprendido a consolar el éxito. Porque es más fácil, porque es más fácil rendirse que continuar. Pero es por ese concepto que tenemos del éxito. ¿Sí? Nosotros tenemos concepto del éxito como que para nosotros el éxito son aplausos, es grandeza, es brillo, es esplendor. Para nosotros el éxito es ausencia de problemas, carencia de dificultades. Para nosotros el éxito es todo eso. Y la realidad es que éxito es todo lo contrario a eso. O sea, una persona que ha llegado a un nivel de éxito, pregúntale lo que cuesta sostenerlo, ¿eh? Fíjate, voy a poner un ejemplo que creo que es muy claro, ¿no? Pero a muchos le puede haber dolido la decisión de separarse, ¿de acuerdo? Pero hay matrimonios que dolió más superarlo. Claro. O sea, es que sí. O nos rendimos o continuamos, ¿de acuerdo? Entonces, hay gente que le dolió cerrar su empresa. En un momento de crisis te dolió cerrar tu empresa, pero es que hay otros que la continuaron y le costó mucho más que aquel que cerró su empresa. Sí. Porque es más fácil rendirse que tomar la decisión de continuar. Es verdad que a veces hablamos con respecto a... sobre todo cuando hablamos de las infidelidades y todo eso, que, bueno, pues cuando hay adulterio y hay infidelidad, ciertamente puedes separarte. Y es verdad que es doloroso pasar por ahí, ¿no? Es doloroso, hay gente que decide porque no pueden llegar a esa restauración o su corazón se cierra al hecho, por lo que sea, tienen su licencia y la Biblia lo dice. Pero sí creo que una persona que decide restaurar después de una infidelidad, ostras, eso tiene que ser muy complicado. Claro que luego la gente dice, ostras, pero qué bien se os ve, qué bonito, no sé qué, pero creo que ese hombre o esa mujer que han sabido superar la infidelidad y que han sabido de verdad restaurarla y de verdad perdonarla, creo que ese proceso ha tenido que ser pero muy doloroso, porque es rendir mucho más que una persona que dice, mira, me has hecho daño, te perdono, pero mi corazón ya no puede estar pegado a ti. Es verdad que creo que el perdón, la restauración, el seguir adelante, el volver a levantar, el no rendirse, en cualquier área de nuestra vida, he puesto ese ejemplo porque es como el más fuerte, ¿no? de asumir, pero cualquiera que sea, ostras, creo que es mucho más complicado. Fíjate que hay algo muy interesante de las tormentas, Raquel, y es que todas tienen un nombre. Creo que la última que hubo por aquí se llamaba Evelyn, ¿no? ¿Evelyn? Era Evelyn, ¿no? La que hubo aquí en la costa. Sí. Yo me quedé en el Dana. Pero, o sea, no, para mí todo es un Dana. El Dana es la tormenta, ¿no? Sí. Pero luego todas tienen un nombre, ¿no? Por eso, pero que yo, da igual lo que venga, sí. yo a todo le llamo. Pero a todas, fíjate que es muy interesante que todas las tormentas tienen un nombre. Entonces yo, la pregunta que le quiero hacer a los que nos escuchan hoy es ¿cómo se llama tu tormenta? ¿Qué nombre tiene tu tormenta? No puede ser... No, ostras, no hagas esa pregunta, claro, porque es que entonces van a poner nombre propio. No, pero
puede ser una crisis matrimonial, puede ser un hijo en el hospital, puede ser una situación laboral. Pero pueden fíjate ser que la muchas mayoría cosas, de ¿no? veces, no voy a decir el 100%, ¿vale? Ni voy a decir siempre, pero la mayoría de veces el nombre de nuestras tormentas nunca tiene el nuestro. Ujú. Siempre tiene el nombre de otra cosa o Claro. de otra persona, ¿eh? Sí. Fíjate cómo es el asunto. Interesante. Y a lo mejor sería curioso empezar a ponerle a muchas de nuestras tormentas, empezar a ponerle nuestro propio nombre. Pero eso es lo que nunca sucede con las tormentas. Entonces, aquí voy a hacer un test de elecciones, ¿de acuerdo? O sea, Vale. estamos en medio de una tormenta, usted está en medio de una tormenta, usted tiene que elegir. Entonces, la primera elección que vamos a hacer, ¿de acuerdo? La pregunta es esta, tienes que escoger la ola o la almohada, ¿vale? ¿Qué vas a escoger, de acuerdo? ¿Una ola o una almohada? Fíjate que lo primero, si vamos al texto de la palabra de Dios, dice que... Yo cojo un cubo para sacar No, el agua. pero escucha, si vamos al contexto del pasaje, Sí, Jesús encontró su almohada. encontró su almohada. ¿De acuerdo? Entonces, Jesús, mientras los discípulos escogieron la ola, ¿de acuerdo? Que estaba negando el barco, Jesús dice, ¿por qué nos dice el texto que Jesús tenía una almohada? ¿Qué rayos importa eso en un pasaje bíblico? Ese detalle de que Jesús tenía una almohada. Pero la Biblia lo dice. Porque el hombre estaba agustico, descansando. No, pero no hay una razón, o sea, fíjate cuántas Hombre, veces... es un dato, es verdad que es un dato que en medio de una tormenta como que no sobra, es muy ¿no? necesario. Pero aquí lo que nos está hablando el pasaje... sí? Sí, ahí es donde voy. Entonces, ¿qué es lo que estaba tratando de decir? Fíjate, los discípulos estaban centrados en la ola, Jesús estaba recostado sobre su almohada, ¿no? Entonces, la primera elección que yo tengo que hacer en medio de una tormenta es que necesito buscar mi almohada, o en otras palabras, necesito buscar la paz de Dios en medio de la tormenta. ¿De acuerdo? Y hay una canción muy antigua que era Paz en medio de la tormenta, Sí. ¿no? Y fíjate que Filipenses 4:7 dice, y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Entonces, en medio de la tormenta, o me centro en las olas que están golpeándome, o me centro en la almohada. Pero es que para eso hay que estar muy centrado. Claro, pero bueno, por eso tenemos que aprender, ¿no? Entonces, fíjate que aquí quiero dejar un principio. A ver, si somos honestos, todos escogemos la ola. Claro, pero es donde está el gran error. ¿De acuerdo? Si seguimos mirando la ola, nuestro barco se va a hundir. Jesús tomó su almohada. Entonces, aquí va el principio. En medio de una tormenta, la paz es más poderosa que la preocupación. ¿Vale? Este es el principio. O sea, creemos que si me preocupo, va a ser más poderoso que si siento paz. Y dice la palabra de Dios que la paz que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestras vidas en Cristo Jesús. Y nos está enseñando que la paz de Dios es más poderosa que la preocupación por la situación. Pero nos preocupamos más pensando que si me preocupo, voy a lograr algo. La pregunta es, digo yo, ¿no? Si los discípulos no llegan a despertar a Jesús, ¿qué hubiera pasado con esa tormenta? No hubiera pasado absolutamente nada porque en el plan y el propósito de Dios que había para Jesús era llegar al otro. Claro, No es hubiera que creo pasado que es nada. lo que a veces obviamos en medio de la tormenta y es el inicio el inicio del camino o del trayecto o del viaje que hemos empezado, ¿no? Es verdad que por algo empezamos este viaje, ¿no? Por algo empezamos este proyecto, por algo empezamos este ministerio, por algo tuvo que haber del cielo que nos motivara o nos incitase, tuvo que haber una orden, tuvo que haber una palabra, tuvo que haber una comisión, algo tuvo que haber, ¿vale? Algo tuvo que haber que nos llevó a iniciar este recorrido. En medio de ese recorrido llega la tormenta y es cierto, se nos olvida por qué llegamos hasta donde hemos llegado. Y es verdad que cuando olvidamos eso, que es lo que tú has dicho, no hubiera pasado nada, porque Jesús dijo, como olvidamos eso, es fácil centrarnos en la tormenta. Y creo que Jesús pudo escoger la almohada porque Él en ningún momento se le olvidó de que vamos a llegar al otro lado.
Por eso, y esto es un consejo para todos los que nos escuchan en esta mañana, busca tu almohada y deja de caminar como un loco por tu casa. Deja de avivar tu tormenta y comienza a avivar la paz de Dios. Claro, en es tu que vida. mucha gente piensa que escoger la almohada, Samuel, es no hacer nada, Ujú. ¿vale? Pero creo que escoger la paz ya es hacer algo. ¿Me entiendes? Mucha gente dice, entonces, ¿qué pasa? Tengo una tormenta, tengo una dificultad y que me echo a la Bartola, como decimos en España, ¿no? Y no hago nada. No, es que escoger la paz de Dios creo que ya es hacer algo. Y por lo menos escoger la paz de Dios es hacer algo que no va a estropear más la tormenta, ¿no? Totalmente. Fíjate que es muy interesante, pero la gente que está dominada por la tormenta son atormentados. Claro. Obviamente, es que imagínate, de mal en peor, como decimos aquí, es que de mal en peor, no es lo mismo tomar decisiones basadas en una paz, en un sosiego, en una tranquilidad, que tomar decisiones basadas en un tormento. Así que esa es la primera elección, olas o almohada. Vale. Vamos a ir a la segunda. ¿Qué escogerías, queja o alabanza? Esta yo creo que es más que clara, ¿no? Pero fíjate que ellos tenían... No sé, pero yo escogería la mitad. Bueno, Una mezcla de las dos, que es lo que típicamente solemos hacer. Los cristianos... ellos se quejaron. Sí, pero me refiero, los hay que directamente nos quejamos, pero es verdad que los hay que somos muy astutos, que mezclamos la queja con la alabanza y parece que suena como más espiritual, Sí. pero sigue siendo queja, ¿eh? A ver, ellos tenían que escoger cómo despertar a Jesús, así que escogieron. Y le dicen lo siguiente, ¿no tienes cuidado que perecemos? Jo, es que ¿Vale? la frasecita tiene su Entonces, qué. hay gente que despierta a Jesús con su queja del día. Sí. O sea, así de sencillo. Y fíjate, Raquel, que cuando basamos nuestra relación con Jesús en nuestra necesidad y no su grandeza, nos hundimos. Ellos buscaron a Jesús por una... Y hay muchos creyentes hoy en día que solo buscan a Dios para que les haga el milagro. Y lo vuelvo a repetir, cuando basamos nuestra relación con Jesús en nuestra necesidad y no en su grandeza, nos vamos hundiendo poco a poco. Eso es verdad. ¿De acuerdo? Entonces, cada vez que despiertes al maestro con una queja, le estás diciendo que la necesidad que tienes es más grande que él. Lo que pasa que, jolín, es que es una relación muy terrible, o sea, tener a Dios como el culpable de todo lo que nos pasa, porque a la final esa frase es, oye, estamos aquí por tu culpa, y por tu culpa mira lo que me está pasando. Totalmente. ¿Y ahora qué? ¿Me vas a dejar solo? ¿No vas a hacer nada por mí? Y tristemente, esa es la realidad. Por eso digo, muchas veces mezclamos la queja con la alabanza. Totalmente. Cuando lo que realmente estamos diciendo, mira, Señor, yo estoy aquí por tu culpa. Yo he decidido ser cristiano, yo he decidido creer en ti, yo he decidido venir a la iglesia, yo he decidido diezmar y ofrendar. Señor, yo he decidido servirte, yo he decidido amarte, yo he decidido... Y mira dónde me encuentro, ¿y ahora qué? O sea, esa es la realidad de nuestras quejas. Porque normalmente nuestras quejas, por muy, Señor, tú sabes que te amo y tú sabes que te sirvo y mira lo que me está pasando. Realmente lo que estamos diciendo, Señor, por tu culpa, mira dónde estoy metido. Fíjate que cada vez que nos quejamos delante de Dios, estamos poniendo en duda su amor hacia nosotros, y el amor de Dios es más potente que toda tormenta. El amor de Dios es impresionante, es el amor de Dios el que hace cesar las tormentas. Por eso, si yo baso mi relación con Jesús por amor, yo voy a ver las tormentas cesar. Claro. Por eso yo tengo que escoger o alabar la grandeza de mi Dios o alabar la grandeza de mi necesidad. Entonces yo tengo que escoger. Ellos escogieron la queja. Por eso la queja va a hacer que tu barco se hunda. Consejo para el día de hoy, señora, caballero, deje de quejarse, porque si sigue quejándose se va a seguir hundiendo y nadie lo va a poder rescatar. Es que realmente la queja nunca ha resuelto ningún problema. O sea, a mí que me digan qué problema te ha resuelto el quejarte. O sea, la queja no te saca de donde estás. Es que, en más, si fuera que me desahogo y me quedo tranquilo,
¿sabes? Bueno, pues por lo menos algo hemos hecho, algo hemos ganado. Pero es que normalmente te quejas. Es que me tengo que desahogar, es que tendré que desahogarme, porque tendré que desahogarme. Vale, pero ¿te ha resuelto algo? ¿El desahogarte no sé, te ha vaciado? ¿Qué va? Si te llena más todavía, te llena más de rabia, te llena más de... ¿Me entiendes? Si es que ni siquiera produce en ti un alivio, produce en ti un desahogo. Si es que la queja ni resuelve el problema, ni te trae desahogo, ni te trae paz. Entonces, te mete más en el hoyo. Total. Deja de hacerlo. Así que esta es la otra lección, ¿de acuerdo? La tercera lección, ¿de acuerdo? Y con esta prácticamente terminamos, es el viento o las olas. Jope, es que, a ver... Pero vamos a ver, ¿de acuerdo? Porque, fíjate, Esta está complicada. aquí es donde nos va a tocar saber qué confrontar, ¿de acuerdo? Claro. O confrontamos las olas o confrontamos el viento, ¿de acuerdo? Vale. Pero vamos a tener, fíjate que lo que estaba hundiendo el barco eran las olas, ¿de acuerdo? Pero es interesante que en el texto Jesús no reprende las olas, sino que reprende el viento. Interesante. Ahora, quiero que entendamos algo, ¿de acuerdo? El ataque nunca viene hacia lo que tienes, sino siempre va hacia donde vas. A veces pensamos que Dios está atacando lo que tenemos. No, el diablo está atacando lo que tenemos. No, el diablo está atacando hacia donde vamos. Lo que quiere boicotear en todo momento el enemigo es el avance, es el destino, es donde quiero donde queremos llegar. Fíjate que el problema no está en aquello que ves, sino en lo que no ves. ¿De acuerdo? De hecho, las olas se veían, pero el viento no se veía. Y Jesús confronta el problema, pero no confronta aquello que estaba viendo, que eran las olas, sino confronta aquello que no estaba viendo, que era el viento. Porque el problema que tenemos delante no está en aquello que vemos, sino en aquello que creemos. ¿De acuerdo? Entonces, las olas era el resultado del viento. Las olas era el resultado del viento. Entonces, las tormentas son el resultado de aquello que creemos. ¿De acuerdo? Entonces, fíjate que ningún barco se hunde por el agua que tiene alrededor, sino por el agua que se mete dentro. Interesante. Porque si no se metiera dentro, el barco seguiría navegando. Claro, entonces... Claro, o sea que el enemigo no es el agua que está afuera. No, entonces es el viento, entonces es aquello que no vemos. O el agua que permitimos que entre dentro del barco, ¿no? El tema es que estamos centrados, cada vez que tenemos un problema, una tormenta, miramos lo que vemos, el problema es lo que vemos. No, el problema no es lo que vemos, sino lo que no vemos. Por eso Jesús lo dijo claro, nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados, potestades y huestes de maldad en regiones celestes. Eso fue lo que dijo pasa que es verdad, el apóstol Pablo, ¿me entiendes? Es verdad que es un análisis muy exhaustivo y tampoco tanto, ¿no? Pero sí es verdad que tendríamos que hacer un análisis entonces de cada vez que tenemos un problema y creo que es lo que no hacemos. Por eso muchas veces fracasamos a la hora de confrontarlo, de enfrentarlo y de resolverlo, porque es verdad que pues no hacemos ese análisis del problema. La verdad es que por eso creo que muchas veces damos palos de ciego a la hora de resolver el problema y ponemos una manta en lugar de arrancar la raíz. Porque cuando viene el problema nadie nos paramos a analizar de dónde viene, por qué ha venido, qué está causando. No hacemos eso. El problema viene y vamos a tajo. Sin analizar el por qué, qué es lo que está afectando o qué es lo que está estropeando. No vamos. Tengo un problema con mi hijo y voy en contra del hijo, ¿no? Y no, es que mi hijo es muy rebelde. Y es verdad que a lo mejor cada vez que viene el problema tendríamos que hacer un análisis del problema para poder reprender el viento, que realmente es el problema y no la ola. Siempre cuando llega el problema nos quedamos con lo evidente, con lo obvio, con lo que duele, con a donde nos golpea.
pero no estamos viendo realmente la raíz del problema. Es ahí donde voy. Por ejemplo, una persona no bebe porque es alcohólica. Claro. ¿De acuerdo? Bebe porque hay aguas que el viento metió en su barca. ¿De acuerdo? Entonces, no abandonas porque estás cansado. Hay algo detrás. ¿De acuerdo? No fracasas porque no eres bueno, sino porque tu barca se ha llenado de agua. Claro. Entonces, cuando tu barca se llena de agua, te desesperas, rompes tus principios. Y el gran problema es que lo que nos daña no es lo que nos rodea. Claro. Da igual, tú puedes estar con Eso un es verdad. barco en medio del océano y el problema no es el agua que te rodea. El problema sucede cuando el agua se te mete en tu vida. Y ahí es donde ocurre el gran problema. Y es algo que tenemos que entender. Pero para eso yo voy a tener que reprender lo correcto. El problema es que nos pasamos la vida achicando agua de nuestras vidas. Sí. Por eso dije al principio, yo hubiera escogido el cubo. Claro. Porque es nuestro sentido común. Claro. De hecho, todos los barcos llevan un cubo y hoy en día si no lo llevas te puede multar la policía. Hay que llevar un cubo de hierro para sacar el agua. Pero Jesús decidió no sacar el agua de la barca. Él decidió ir al problema. La raíz de ese problema que había en el lago era el viento. Por eso Jesús reprendió el viento. Lo que pasa es que creo que también esa decisión vino por causa de la almohada, ¿no? Claro, todo tiene la almohada. Claro, o sea, uno cuando escoge la almohada, cuando escoge la paz de Dios, creo que puede llegar a hacer ese análisis del problema y puede ir de verdad a la raíz del problema y no pasarse la vida achicando agua o reprendiendo olas, ¿vale? Porque es lo muy típico, reprendemos lo que no tenemos que reprender. Vamos en contra de lo que no tenemos que ir en contra. Claro, porque está lo típico, ¿no? Satanás, Satanás, Satanás. Bueno, sí está bien, si es que Satanás, pues vale, pues está ahí. Si usted le pega y se queda a gusto, fabuloso. Si al diablo cuanto más caña le demos y cuanto más lo reprendamos, mejor. Pero es verdad que somos muy obvios en nuestro análisis de las circunstancias. Somos muy obvios en echarle la culpa a lo que a lo mejor no la tiene. Y claro, pues Satanás siempre será el culpable de todo. Pues vale, pero creo que la almohada o la paz de Dios o el escoger estar en calma, estar en paz, es lo que nos va a ayudar a hacer ese análisis correcto de nuestro problema e ir a tajo contra aquello que tenemos que ir. Y se acabó la tormenta. Y yo voy aquí a algo básico y que creo que es determinante, más que el enemigo, el diablo, que sabemos. Por eso, que no, pero es que es la culpa que le echamos siempre. Fíjate, no le hables a las olas que te están ahogando o lo que te está pasando. Háblale a tu pensamiento. Sí. Y dile las siguientes palabras. Lo que Dios puede hacer es más poderoso que lo que a mí me podría pasar. Porque ¿sabes lo que pasa, Raquel? Que lo que a mí me podría pasar se ha vuelto dominante, una frase dominante de lo que Dios puede hacer. ¿Y sabes cuál es el problema? Que lo que no nos deja dormir en las noches es lo que me podría pasar. ¿De acuerdo? Cuando tenemos que comenzar a perder el sueño por lo que Dios podría hacer. Sí. Pero como siempre estamos, es que esto me podría pasar, no vivimos. ¿Por qué? Le hablamos a las olas constantemente, pero no hemos aprendido a hablarle al viento. Y algo que tenemos que aprender en este día es a reprender al viento. El viento es aquello que no se ve, es aquello que está en mi pensamiento, es lo que me podría pasar. Es que nos vamos a ahogar aquí, nos vamos a morir. Y claro, imagínate los discípulos de aquel tiempo que la mayor parte no sabrían nadar, ¿de acuerdo? Porque no era una habilidad que tenían los marineros. Sí, es verdad. O sea, eran marineros, pero de hecho, estaban... o sea, es impresionante, pero en la antigüedad era diferente. Hoy en día todo el mundo sabe nadar. Claro. ¿De acuerdo? Pero en la antigüedad era diferente. Pero qué arriesgado es ser marinero sin saber nadar. Wow. Imagínate que en la guerra, hubo una guerra en Holanda, que la Armada Invencible fue a Holanda, a uno de los ríos, y murieron miles de españoles en esos ríos. Se murieron porque no sabían nadar. O sea, y esto es lo que ocurría. O sea, mucha gente moría porque los subían en los barcos y no sabían nadar. Hoy es un requisito indispensable de cualquier marinero, pero en aquel tiempo no. Entonces, tenemos que aprender a reprender el viento, ¿no? Y quedarnos ahí. Y finalmente, hay otra lección que yo he dejado para el final, ¿no? Tenemos que escoger entre la tormenta y el destino. Sí. ¿De acuerdo?
Bueno, ahí es donde muchas veces nos quedamos un poquito paraditos, ¿no? Ahí es donde nos perdemos. Claro. Nos perdemos. O sea, El destino es fácil perderlo por causa de la tormenta. totalmente. Entonces tenemos que escoger entre la tormenta y el destino. Escuchábamos esta tragedia que ocurrió hace poco con marineros en Canadá, en las aguas frías, ¿no? Y una de las cosas que dijeron es que el motor se paró. Al pararse el motor, el barco se puso de lado hacia las olas que habían grandes, y una de esas olas hizo que el barco se volcara y el barco se hundió con los marineros dentro, ¿no? Y hubo esa tragedia tan triste y habían algunos creyentes en medio de esa situación, ¿no? Pero algo que yo aprendí cuando estudié para ser capitán de barco es que las grandes olas nunca se vencen de frente, ¿de acuerdo? Sino en diagonal, ¿de acuerdo? Y esto es muy interesante. ¿Por qué? Porque a veces el problema es que o escogemos el destino hacia donde vamos o escogemos la tormenta. Si nos centramos en la tormenta, vamos a ir en contra de ella, ¿de acuerdo? Y ahí es donde nuestros barcos van a volcar y donde nos vamos a ahogar. Quebrar. Pero si hay mucha gente que se rompe por enfrentar una tormenta y no la pueden vencer, y se rompen. Por eso hay una clave y hay un secreto en todo esto. Cuando viene una ola muy grande, tú no enfrentas directamente la ola. Lo que pasa que es verdad que eso va un poco en contra de lo que siempre nos han dicho, Samuel. Claro. Porque no ir de frente contra el problema es ser un cobarde, es no tener fe, es no confiar en Dios, y a lo mejor es falta de estrategia. Claro, es una falta de estrategia. Claro, o sea, porque creo que un buen estratega es aquel que tiene fe, que tiene confianza, que sabe hacia dónde va, pero que tiene una estrategia. Pero fíjate que el secreto que enseñan en la escuela de náutica es enfrentar las olas en diagonal. Cuando viene esa ola grande, nunca la enfrentes de cara ni de lado. O sea, de pico, ¿no? El barco en pico, así, ¡bum!, metiéndose en proa. Nunca lo hagas de proa. Yo es que lo digo para los que no somos, no hemos estudiado, de pico. O por uno de los laterales, de morro. o babor o estribor. ¿Por qué? Porque el barco se hundirá. Ahora, si tú lo enfrentas en diagonal, eso quiere decir una cosa: estoy enfocado en mi destino, sin perder de vista la tormenta, pero mantengo mi mirada hacia mi destino. Claro, lo que pasa es que a lo mejor el golpe no es tan bestia o no es tan fuerte a modo que me haga hundirme, sino que voy a poder, como el barco como que está preparado para recibir el golpe sin hundirse. Sin hundirse, efectivamente. O sea que es pura estrategia. Es pura estrategia, porque al final el principio es este: te enfrentas a tus tormentas enfocándote en tu destino. Entonces, yo puedo... Claro, es otra manera de, es otra manera de asumirlo. Donde yo voy, Raquel, hoy es que si quieres superar tu tormenta, vas a tener que seguir poniendo tu mirada en Jesús, que es tu destino. Y mientras tu mirada esté puesta en Jesús, no vas a tomar esa tormenta a la cara, sino que vas a estar mirando a Jesús. Y mientras tú miras a Jesús, vas a poder sobrepasar esa tormenta y seguir adelante, porque no habrá ninguna sola ola que podrá anegar tu vida. Y creo que ahí es donde radica la importancia y donde tenemos, Raquel, una gran labor como creyentes de aprender a enfrentar nuestras tormentas. Sí. Vienen años difíciles, vienen años complejos, años donde vamos a ver una gran cosecha, pero años donde vamos a pasar situaciones complicadas. Ajá. ¿Cómo enfrentaremos esas tormentas? Estrategia, ¿no? Claro, vamos a tener que escoger entre la almohada o la ola. Claro, o la tormenta. La alabanza o la queja, ¿de acuerdo? Y finalmente vamos a tener que escoger qué reprender. O reprendemos las olas o reprendemos el viento, para luego finalmente quedarnos con la tormenta o quedarnos con el destino. En fin. Así que hasta aquí una gran labor la que nos espera. Así es. Así que bueno, yo creo que hemos aprendido algo en este día. Hemos aprendido algo, fíjate. Y es sobre todo aprender a enfrentar esas tormentas por lo menos perfectas.
ya hemos aprendido que si usted alquila un barquito este verano, sabe usted de esos que se alquilan en un día, que le pilla la tormenta, pues ya sabe lo que tiene que hacer. No vaya de morro, no vaya de morro. No, Usted lo que siempre... tiene que hacer es no salir. Claro. Y si te pilla en medio de... Hay predicciones, hoy en día hay predicciones. Hay meteorológicas. predicciones, Antiguamente ¿no? no las tenían. No las tenían. Bueno, que mire usted todos los días la predicción del tiempo. Sí, efectivamente. Pero vamos a orar, vamos a orar por aquellas personas. Yo sé que quizá hay personas que están pasando por una tormenta, por una situación difícil. Y quiero decirte, como enfrentes la tormenta, así serán tus resultados. Así que enfréntala en el nombre de Jesús, con la paz de Dios, y serás tremendamente bendecido. Vamos a orar. Vamos a orar. Señor, gracias por este día, Señor, y gracias porque a la final, Señor, en ti lo tenemos todo, Señor, y contigo estamos completos. Amén. Señor, solo te pedimos, Señor, que de verdad, Señor, ese don que nos has dado, Señor, esa esencia espiritual que hay en cada uno de nosotros, que nos lleva a ser capaces de discernir en todo momento, Señor, lo que viene a nuestras vidas, que podamos, Señor, ponerlo, Señor, en acción. Señor, que seamos gente, Señor, que de verdad podamos vivir de manera espiritual, como dice tu palabra, que los espirituales, Señor, caminamos en el Espíritu, Señor, y que podamos, Señor, discernir, Señor, y saber en todo momento, Señor, qué viene de parte del cielo y qué viene de parte de cualquier otra cosa que no es de ti y tenemos que desechar de nuestras vidas. Señor, yo te pido, Señor, que en todo, Señor, podamos escoger la paz. Amén. Señor, la paz que viene del cielo, como dice tu palabra, que busquemos la paz y que la sigamos. Queremos seguir esa paz, Señor, que establece nuestra vida, Señor, en ti, Señor, y que nos lleva, Señor, al otro lado. Señor, ayúdanos en nuestras dificultades, ayúdanos, Amén. Señor, en nuestras tormentas. Así Señor, es. danos calma. Señor, danos sosiego, que podamos poner a producir los frutos que hay de tu Espíritu en cada uno de nosotros. El sosiego, la calma, la mansedumbre. Señor, todos esos frutos que a la final nos van a llevar a vivir en esa paz que viene de parte de ti. Señor, para poder ser victoriosos, Señor, en cualquier tormenta que nos lleve, Señor, en la vida. Y ayúdanos a aprender de ti, Señor, y a ser testigos de quien tú eres. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, hasta aquí hemos llegado. Bueno, pues nada, pues vamos a mirar el tiempo meteorológico ese, ¿cómo se llame? Usted que no sabe nadar, quédese en la orilla de la playa, no se meta en líos, que bastante ya nos trae la tormenta. Y Dicho nada. lo cual, nos vemos la semana que viene, ¿no? Así es, la semana que viene estaremos con todos vosotros. Recuerda, síguenos en redes sociales, busca Río de Vida o nuestros nombres, nos encontrarás y ahí estaremos. Te bendecimos en este día y hasta la semana que viene. Hasta la semana que viene. Gracias por conectarte con nosotros. Encuéntranos en nuestras redes sociales o visitando www.riodevida.es. Vida en abundancia.